Hola, buenas noches. Dios les bendice a cada uno de ustedes en esta noche. Permítame hacer las invitaciones cordiales, que no nos falte nadie en esta noche de integrarse a este devocional y enseñanza y meditación a la vez. Lleva un poquito de todo. A ver, permítame un... Isaí, María del Carmen Ambriz, Nelly, Doña Mari, Marcela, y hasta Magabi. ¿Quién más nos hará falta? Ah, sí. Mónica Silva, Mónica Jaimes. Vamos a invitar también ¿cómo se llama la hermana Mónica de Estados Unidos? Mónica Princesa. Así se puso ella. Mónica Silva también. Hola, buenas noches, Magabi. Bienvenida. Anaí, Dios te bendice también a ti. Me encuentro perdón. Creo que ya. Yo creo que ya están todos. Les animo, les recuerdo cuál es la regla para decir amén. Ya sé que no nos podemos escuchar luego en directo y pasan unos segundos, usted responde, pero cuando usted pone like con uno de los emoticones, para mí es que usted está entendiendo, está recibiendo, está afirmando lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, vamos a dar comienzo primero con la oración. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Se encuentra con nosotros Anaí, hermana Gabriela Olvera, Mariluz Sánchez, Anaí, Magabi, ya creo que había dicho. Y bueno, y los que se estén agregando, yo no los alcanzo a ver a todos, pero vamos a comenzar con una oración ahí donde te encuentras. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento y démosle este honor que Dios merece también, que nosotros apreciemos su grandeza a través de nuestras vidas. Oremos pues. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento que nos das, y hemos decidido y determinado, Señor, que este tiempo es para ti. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, con respecto, Señor, a tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, Señor. Gracias por tu amor, gracias Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo en esta noche a que Él tome el control de lo que hoy vamos a hablar. Que no hable yo más de mí que de lo que pueda hablar de Él. Señor, gracias te damos. Amén. Amén. Pues si ya están preparados, recuerden sus mensajes, hermana Susi, bienvenida. Recuerden preparar sus preguntas, alguna duda, una sugerencia, una oración. Y bueno, vamos a comenzar. El día de ayer vimos el capítulo 1 y espero haya sido de gran bendición para ustedes. Ver también que la carta a los Corintios no fue escrita solamente para ellos en ese tiempo solamente, sino también para nosotros, porque vivimos de alguna manera similar a lo que ellos vivieron, solamente que en otra época, en otro tiempo, donde la cultura ha cambiado, donde las formas y conductas de las personas han sido cambiadas, transformadas, muchas veces no para bien. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que cuando se escribieron estas dos cartas, usted recuerda que vimos Primera de Corintios con Pastor Aide, y ella hablaba del problema que había de las divisiones y las contiendas. Estas dos cartas nos hablan de ese problema que solamente él trató, las contiendas y las divisiones, porque no había orden en la iglesia, porque no veían a la figura de autoridad ahí. Y la otra es que en 2 de Corintios nos está hablando de
de que la gente dudaba de la autoridad del apóstol. Y aquí cabe decir lo que dijo la hermana Nancy el día de ayer, que él defendía su apostolado, en parte, pero aquí vemos que él estaba tratando de corregir esas ideas y pensamientos con respecto a su autoridad, que hasta, por cierto, en el capítulo 3, me estoy avanzando, nos habla acerca de que le pedían referencias de su autoridad, cuando él en realidad fue el que fundó Corintos, la iglesia de Corinto. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Espero tengas tu Biblia abierta, estés leyendo ahí junto conmigo y le vamos a dar inicio a esta lectura de esta noche. Dice así: esto pues determinaré para conmigo, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Quiero detenerme ahí un poquito. Si se acuerda lo que estábamos viendo en el capítulo 1, desde el verso 2 en adelante, nos habla de esa forma de que debemos de ser tanto dentro y fuera de la iglesia, y verdad, él empieza a corregir esas cosas, pero también dice que él está a punto de ir a corregir estas cosas. Dice, voy a ir, ¿verdad? Pero no quiero ir para contristarles. No quiero ir con tristeza porque sé que los voy a corregir duramente. Verdaderamente lo que Pablo estaba haciendo o iba a hacer era para corregir directamente asuntos graves, problemas grandes. Y eso es lo que a veces la iglesia de hoy no quiere, no acepta la corrección. Por eso a veces la iglesia de hoy no se somete a nadie, no rinde cuentas, ¿verdad? No tiene esa paternidad o esa figura de su iglesia. ¿Por qué? Porque a veces si le habla uno golpeado a la gente se siente mal. ¿Y sabe qué? Pablo estaba pensando en esto. Yo quiero ir a corregir sintiéndome triste, pero tampoco quiero que ustedes sean contristados por lo que yo les voy a decir, sino ¿quién me va a alegrar? Aquí nos está hablando de una madurez de la iglesia. Está hablando de la madurez que debe de haber entre nosotros. ¿Sabe qué? Hoy en día le es permitido a la gente desobedecer y no corregir sin darle pues la corrección correspondiente. Decimos muchos, ándale, anímale, échale ganas, tú puedes, lo vas a lograr. Pero eso no es una corrección, porque muchas veces la gente que tiene que ser corregida es tan insensible que a veces deja de ir a la iglesia o no le interesa este tipo de cosas. Entonces la iglesia no apapacha, corrige, pero corrige en amor. Cuando nosotros infringimos la ley, ¿qué se nos aplica? Pues la justicia, ¿no? Pagar la falta o la falla por la cual nosotros tuvimos que infringir. Y así es con la iglesia. Y Pablo no solamente está diciendo lo que él va a hacer, sino que verdaderamente este era un problema muy grave en la iglesia. Y la iglesia tiene que haber orden. Y si usted no se ordena, no se alinea a las cosas de Dios, recuerde que Dios siempre va a enviar a alguien a corregirlo, le guste a usted o no. El asunto no es que le guste o no le guste o sí le guste. El asunto es que usted sea maduro para aceptar su error. Por eso dice Pablo en el verso 2, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. Dice, él estaba esperando que a la persona que él fuera a corregir, esa misma persona verdaderamente le animara a decir, acepto mi corrección, acepto la responsabilidad, vaya. Se requiere valor, ¿verdad? Entonces Pablo, de alguna manera, vean a un líder preocupado por ver una iglesia madura, ¿verdad? Y usted y yo debemos de ser maduros en la corrección. Entonces, ¿por qué no decir un amén a esto? A esto tenemos que decirle amén, porque tenemos que ser maduros, aceptar la corrección, aceptar que tenemos que ser transformados, pulidos.
por aquellos que Dios nos ha puesto como autoridad. Y algo que Pablo está haciendo, que aunque no estuviera en Corinto y aunque él la fundó, estaban poniendo en duda su autoridad. Y él tenía el derecho como padre espiritual de corregir estos errores, porque los líderes de ahí estaban dejando pasar por alto estas cosas. Y algo que lo estaban dejando pasar por alto es porque Pablo para ellos no era tan elocuente. Había otros, por eso dice Primera de Corintios, que decían, unos son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de Cefas. Dice, ¿ustedes están fijando en aquellos que tienen una grandeza para liderar, pero no respetan autoridades? Entonces esto es lo que él decía, no pongan su mirada en las personas, sino en Dios, ¿verdad? Entonces Pablo dice, por eso no determiné ir así pronto como para poder corregir esto, porque estoy pensando, y algo que nos hace falta es pensar cómo resolver los problemas. Y sigo adelante. Verso 3. Dice, y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar confiando en ustedes con todo mi gozo en el de todos ustedes. Dice, él está esperando actitud diferente, una actitud diferente en los creyentes. Y se requiere tener actitud para recibir corrección, aun a pesar de que sabemos que tenemos que ser corregidos. Bienvenidos, hermana Salud, bienvenida. Mamá, Dios te bendiga también a ti. Anaí, Dios te bendice también. Y bueno, y sigue hablando Pablo en el verso 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Fíjense, aquí también va dirigida a aquellos que ya tenemos un cargo, tenemos un llamado, que uno tiene que amar la iglesia. Y uno tiene que saber cómo llegar con ustedes para poderles corregir. Y dice, yo creo que él si lo hubiera dicho en otras palabras muy naturales, dijera, voy a ir y los voy a disciplinar tan grave que muchos de ustedes los voy a descansar, los voy a tener sentados, hablando en lo natural. Pero él está diciendo no. Dice, quiero que sepan cuál era la angustia de esta tribulación de saber en mi corazón que tuve que llorar lágrimas para que no fueran contristados por el amor que les tengo. Imagínense qué amor tenía el líder. Por eso a veces muchos no entendemos el corazón del pastor, el corazón de aquel que dirige la iglesia, porque no entiende. A veces uno les dice qué tienen que hacer, pero la gente no escucha. ¿Y sabe por qué no escucha? Porque le es difícil obedecer. Segunda, porque le es difícil querer madurar y tomar pasos decisivos para un cambio en sus vidas. ¿Ustedes creen que nosotros estamos nomás pensando, nomás para decir las cosas por decirlas? No, las decimos porque vemos esa falla en ustedes, pero no les disciplinamos solamente por atacarles, les hablamos en nomás para que ustedes tomen una decisión, porque nosotros no decidimos por ustedes. Son ustedes los que deciden por sí mismos para un cambio de madurez. Deben de ser maduros. Debemos de madurar y dar pasos. Entonces, vemos cómo Pablo les habla, ¿verdad? Cómo él se dirige, cómo piensa, qué está haciendo. Es de un líder que le importa a la iglesia. Pero él también está esperando que a la iglesia le importe el liderazgo impuesto por Dios. Yo sé que hay malos testimonios de liderazgos fuera de lugar, lo entiendo. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado discernimiento. Usted no se va a rebelar contra nadie. Bienvenida, hermana Jackie. Hermana Udet también, bienvenidos. Esto es para que nos unamos, embonemos, nos unamos en amor, edificando la iglesia. Por eso Pablo dice, el Dios de misericordias,
El Dios de toda consolación. ¿Por qué tendríamos un Dios de misericordia y consolación? Dice el capítulo 1. Si no es para que nos unamos todos y estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Como dijo uno de los apóstoles, y todos hablen una misma cosa. Entonces, ¿de qué se trata? De que Pablo en su corrección traiga una disciplina, pero que traiga madurez a través del espíritu. Luego dice en el verso 5, cambia la dirección de lo que él va a hacer y dice, pero si alguno me ha causado tristeza, porque claro que le causaron tristeza, dudando de su autoridad, dudando de su apostolado, dudando de la obra de Cristo, dudando de la revelación a través de Pablo, ¿verdad? Probablemente así lo hirieron en su corazón. Por eso dice, ustedes no saben, con angustia de corazón les escribí con lágrimas, dice el verso 4. Dice, pero alguno, ¿verdad? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes, sin darse cuenta, ¿verdad? Nos faltamos al respeto, no honrando al liderazgo, porque no podemos también faltarle el respeto a toda la iglesia, ¿verdad? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Está hablando de aquellas personas que han estado infiltradas diciendo cosas que no, ¿verdad? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por ustedes. Quiere decir que ustedes como iglesia estaban capacitados para disciplinar y para corregir a esa persona, pero no lo hicieron. Tengo que venir yo para corregirlo. Así que, verso 7, así que, al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Probablemente, si ellos corrigieron o no, lo dejaron que hiciera lo que tenía que hacer, y si lo corrigieron, lo entristecieron. ¿Verdad? Dice, deben de perdonarle. Aquí no se trata solamente de corregir y disciplinar. Se trata de restaurar. Ya lo que dice Pablo aquí, dice de consolarle. Cuando habla de consolarle, habla de restauración. Alguien roba, alguien blasfema, alguien vuelve a regresar atrás. En aquel entonces la iglesia era muy legalista y por consiguiente había gente de aquel entonces preparada, de los gnósticos, que traían a la iglesia confusión. Y una de estas era que todo era pecado, que todo estaba mal, pero que también podían hacer cualquier cosa, ¿verdad? Dice, pues obvio, todos podemos caer en el error, pero tenemos que consolarle, hablando de una restauración. Dice, para que no sea consumida por su tristeza a este cambio. Entonces quiere decir, le está diciendo a la iglesia, miren, ustedes tienen la capacidad de resolver los problemas, tienen la capacidad de corregir, pero también de restaurar. Luego dice el verso 8, por lo cual les ruego que lo confirmen en el amor para con él, que lo confirmen en amor para él, para que verdaderamente esa persona que falló, fíjense, él está diciendo que va a llegar a corregir a las personas que estuvieran haciendo mal, ¿verdad? Pero dice, pero si esta persona fue corregida duramente, lo que ustedes tienen que hacer es restaurarle en amor. Hay palabras muy fuertes de Pablo y que deben de seguirse a la pie de la letra, y otras donde aplica que nosotros usemos la verdad de las Escrituras, la verdad que Dios nos ha dado a través de la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios? Nos restauró a través de Cristo. Él no nos inculpó de la muerte de Jesús, pero sí nos hace ver que por la muerte de Jesús nosotros necesitamos su perdón. Por consiguiente, Él nos perdona y nos reconcilia con Jesús a través de Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros? Que si Dios ya nos perdona a nosotros, ¿cómo no perdonar a otros? ¿Verdad? Entonces, Pablo nos está hablando fuerte. Porque miren, quiero ser enfático en esto.
Yo no sé cuántos años lleves en la iglesia, si llevas 1, 2, 5, 10, 15, 20, los que sean. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros hemos pecado al dejar que el pecado de otro no se corrija. Por temor al qué dirán, por no intervenir y ayudar al hermano. Dice el apóstol Santiago que el que haga volver al pecador de su error cubrirá multitud de pecados. Y es... Ponles ahí que se cortó. Hola, nuevamente hago otra vez las invitaciones. Se cortó el video. Por favor vuelvan a entrar. Les envío otra vez las invitaciones a cada uno de ustedes. Por favor ingresen. Tenemos fallas, es el sistema, ¿verdad? Ahí está, listo. Listo. Ahí nuevamente les envío. Se cortó, como les acabo de decir. Volvemos otra vez. Comencemos donde nos quedamos. Y bueno, entonces Pablo está hablando de estas cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser de aquellos hermanos, ¿verdad? Que corregimos en amor. A veces no queremos intervenir en los problemas porque tenemos temor, porque no nos queremos involucrar, pero Dios dice que Dios le ha dado toda autoridad a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener ese cargo, usar ese cargo para el bien de la iglesia, para edificarlo. Entonces nosotros tenemos que ponerle un alto a aquellos que estén pecando o que van a pecar, pero en amor. No va uno a ir y lo va uno a nalguear o lo va a humillar, no. Por eso Pablo dice, restauren en amor. No está diciendo expúlsenlo porque es un mal elemento, porque no es bueno. Él no está diciendo estas cosas. Por eso nosotros tenemos que ser parte de una solución y no parte de un problema. ¿Verdad? Porque aún sabiendo el pecado, ni siquiera vamos con el líder a decirle lo que está sucediendo. Por temor, por no involucrarte. Y no, eso no puede suceder. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Ustedes, iglesia de Corinto, están capacitadas con dones y talentos. Entre ustedes hay liderazgo. ¿Cómo es posible que dejen pasar el pecado de estas personas sin antes haberle corregido? Bienvenido, Noé, Dios te bendice. Hermana Nancy. Entonces Pablo nos está diciendo en el capítulo 2 de 2 de Corinto que a la iglesia se le corrige en amor. Y en amor hacemos nosotros las cosas, no exhibiendo a nadie, sino amándola. Pues de eso se trata, ¿verdad? Si Dios nos perdonó, nosotros, ¿quién somos nosotros para no perdonar a otros que están pecando? Llévese la bendición, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? El que haga volver al pecador de su error, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ha sido alguien que ha triunfado sobre el error y ha bendecido a aquel que está mal. Hay que involucrarnos, dice la hermana Marilú, para no hacer que el prójimo peque. Y sigo leyendo. Verso 9. Dice, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Fíjense. Aquí es contundente lo que está diciendo. Miren, para esto les escribí. Para que ustedes mismos corrijan en amor. Y a veces necesitamos líderes así. Que tengan de nosotros, que se involucren con nosotros. Y el que mayor tiene responsabilidad en la iglesia de los 5 ministerios es el pastor. Deberíamos todos de tener ese cuidado con otros hermanos, no solamente el pastor, sino el hermano que ama a su hermano. Amarle, buscarle, bendecirle, animarle, incentivarle con palabras de ánimo. Y tenemos que bendecirlos. Y dice Pablo, para eso les escribí y espero sean obedientes. Dice el verso 10, y al que ustedes perdonen, yo también. Fíjense, yo estoy de acuerdo si tú estás de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia tiene que estar de acuerdo en todo.
sea para bien o sea para mal. Sí, para mal, porque hay que tomar decisiones que puedan afectar la integridad de la iglesia. Y a pesar de eso tenemos que tomar buenas decisiones. Porque también porque yo también lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. De antemano dice, yo sé que ustedes son personas espirituales, son personas que buscan a Dios, y de la misma manera yo también lo hago. Porque estamos en un mismo sentir. De esto se trata. Que seamos espirituales para restaurar a otros. Porque en lo natural los vamos a regañar, hasta nos vamos a gritar. Y probablemente salgamos mal si actuamos naturalmente. Se trata en lo espiritual, tratar en lo espiritual a aquel que vive muy carnal. Y luego dice Pablo en el verso 12, fíjese lo que dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿De qué está diciendo? Fíjese. Él les está advirtiendo que esto sucedió con ellos por no tomar buenas decisiones, porque Satanás tomó ventaja de este asunto, de este pecado, de que los hermanos estaban transmitiendo, infiltrándose, hablando mal del liderazgo, y que muchos permitieron. Y ahí de eso que muchos permitieron es que Satanás ya se había infiltrado para traer engaños, traer contiendas, traer chismes. Porque eso habla la primera carta. Y es así. Si usted permite que el pecado se infiltre, dejará que Satanás tome ventaja. Y no solamente en su iglesia, sino también en su vida personal. ¿Por qué? Porque usted está tapando el pecado. El que encubre de pecado no prosperará, dice la Escritura. Y entonces dice, tengamos cuidado, porque Satanás dice que anda como león rugiente. Y dice aquí, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo maquina Satanás? Siempre está buscando al débil, siempre está viendo quién está sensible, aquel que no está leyendo, aquel que está ignorando, aquel que no se congrega, aquel que no está siendo maduro en lo que tiene que ser, en lo que tiene que vivir. Entonces, Pablo está hablando correctamente, edificando su casa. Imagínese, él que cuida la iglesia, ¿usted cómo cuida su casa? ¿Cómo estamos cuidando nuestra casa? Tenemos errores y tenemos que irlos cambiando. Ya los detectó, por favor, llévelos a la cruz. Vaya con Dios para que le ayude cómo resolver esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es un patrón que tenemos que sacarlo de casa y también de nuestra iglesia. Malas actitudes, malos pensamientos, palabrerías, maldicencia. Todo tipo de pecado tiene que salir. Vámonos al 12 y casi ya terminamos. Luego dice Pablo, cambia la conversación de la carta. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjese, el plan de Pablo era traer a otros y ver a otros para edificar la iglesia. Por eso es importante tener amigos y hermanos clave en las que nos podamos juntar para trabajar juntos en la obra, para edificar a la iglesia. Dice él, fíjense, él preocupándose por querer ir a Corinto. Y si usted se da cuenta, la iglesia de Corinto casi nunca apoyó a Pablo en sus venidas, ni en sus gastos, ni en sus comidas. Se lo pagó solo. ¿Y sabe qué? Algo que no respetaban su autoridad de Pablo era que él vivía muy pobre, pero nadie le ayudaba. Eran tan insensibles cuando él estaba con ellos. Imagínense, él preocupándose desde Macedonia, queriendo llegar a Corinto. Miren, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo, qué ingratos son ustedes,
que aún yo edificando, ustedes no sean sensibles con la necesidad de la persona que los ha llevado a Cristo. Y sabe que es cierto. Él está defendiendo su lugar como apóstol, pero también está diciendo, ¿saben qué? Todo les he dado. Todo lo que yo sé, todo lo que Dios me ha dado, se los he dado, pero ustedes no han tenido cuidado de mí. ¿Y sabe qué? Yo no dudo en la obra de Cristo, en mi vida y en la vida de otros pastores. Lo que dudo es que haya una iglesia insensible que no tiene cuidado del liderazgo, por eso se va mal y habla mal, porque no se sujeta, porque no acepta la corrección, porque nada más murmura, porque no edifica. Es una iglesia que se estanca, que no obedece, que no se somete al liderazgo, por eso anda de iglesia en iglesia, porque no sabe rendir cuentas, porque no se somete a la autoridad establecida por Dios. Y Pablo diciéndoles, yo he hecho todas estas cosas y ninguno, dice, creo que en la primera carta dice, y para ninguno de ustedes he sido gravoso. Quiere decir que no les pidió nada, aún sabiendo su condición. Por eso en la segunda carta